ha vuelto mucho más normal. Las videoconferencias, los eventos virtuales han cumplido con buena parte de la función. Tenemos con nosotros al doctor Jairo Humberto Cristo Correa. Muy buenas noches, doctor Cristo. Muy buenas noches. Tengo un poquito mal de señal. Estoy buscando una mejor ubicación para poder prender la cámara y no se me va a caer la llamada. Buenas noches a toda la gente de Cúcuta, a este prestigioso programa, a esta revista. Y primero que todo, pues antes de empezar este programa, yo creo que todos los cucuteños nos encomendemos a Dios. Yo creo que es muy importante en estos momentos que está viviendo el mundo frente al tema de la pandemia y hoy lo que estamos viviendo con la ola invernal. Nos queda encomendarnos a Dios para que Dios nos mire con ojos de misericordia y podamos sacar esa linda tierra como lo es Cúcuta, mi tierra querida, adelante. Así es, doctor Cristo, nos encomendamos a Dios y a la Santísima Virgen para que nos tenga con bien en todo esto. Dos situaciones difíciles que vivimos en este momento, Luis Jesús, la pandemia y ahora el invierno que no quiere irse, por el contrario, se va metiendo más en la ciudad y va causando más estragos. Cada vez que vemos una información, aumentan los damnificados, aumentan las víctimas y aumentan las pérdidas materiales especialmente. Sí, desafortunadamente estamos llevando sobre los hombros esas fatalidades, ¿no? Primero la pandemia y segundo pues esa situación de orden natural que es las épocas de lluvia, el fenómeno de la niña y además el paso del huracán por las islas de San Andrés y la costa Caribe. Realmente son fenómenos que han estado atentando contra la estabilidad económica, emocional, más que todo, como decía el doctor Jairo Cristo, de los colombianos. Pero nosotros los colombianos somos muy berracos, echados para adelante y seguramente vamos a salir ante estas dificultades avantes y victoriosos. Presentamos entonces al doctor Jairo Humberto Cristo, es representante a la Cámara, ex candidato a la alcaldía de Cúcuta, licenciado en Biología y Química, es abogado, tiene especializaciones en gestión educativa, en informática educativa, en proyectos informáticos y en Derecho Constitucional. También es doctor en Gerencia Pública y Política Social y es docente. Este es nuestro invitado de esta noche. Pues bienvenido, doctor Jairo Cristo, y vamos a conversar acerca de lo que a usted le gusta y a lo que a nosotros también, un poquito de política, especialmente la que tiene que ver con el norte de Santander. Le pregunto, doctor Cristo, ¿cómo ha sido este trabajo suyo en este tiempo allá en la Cámara de Representantes? Bueno, en primera medida quiero agradecerle a los nortesantanderianos por haberme dado ese voto de confianza y haber llevado a la Cámara al Congreso de la República y primero que todo haberme colocado en una comisión tan importante como es la Comisión Séptima de la Cámara. La Comisión Séptima de la Cámara encarna lo que a mí me gusta, que es lo social. En la Comisión Séptima de la Cámara se debaten temas tan importantes como la salud de los colombianos, se debaten temas tan importantes como lo es el trabajo de los colombianos, el empleo, se debaten temas de la niñez, de la mujer. Entonces yo podría, como la llamamos acá en el Congreso de la República, que le decimos que es la comisión miscelánea, porque tiene de todo un poquito, pero lo más importante tiene lo que a Jairo Cristo le gusta, como lo es los aspectos sociales. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en los temas sociales, porque yo creo que la política debe ser eso, la política debe ser un tema social, la política debe ser un tema de servicio, y eso es lo que hemos querido trabajar desde el Congreso de la República. Pues esa es la presentación, Luis Jesús, del doctor Jairo Humberto Cristo. Yo quisiera también preguntarle, antes de entrar en materia, doctor, ¿por qué con todas estas especializaciones, por qué con todo este trabajo y con todo este amor que usted tiene por lo social, le dio por la política?
Bueno, yo creo que la política es algo en que el ser humano no puede ser ajeno a ella. La política es polis, es gente, y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo, sin embargo, no hago una política de tipo educativo, de tipo constructivo. Y en el Congreso somos muy pocos los que tenemos título de doctor y realmente a mí no me gusta ni que me digan doctor, a mí me gusta que me digan profe, porque eso es lo que yo soy, un docente, un educador, y eso es lo que quiero reflejar en primera medida. Y cuando hay debates importantes como los que hemos hecho en el Congreso de la República, como lo es la Ley 1949, que ha permitido que la Superintendencia de Salud meta en cintura a las diferentes empresas prestadoras de servicios de salud, eso yo lo hago con mucha educación. Siempre cuando estudio una ley, cuando miro un proyecto de ley, lo miro desde el punto de vista educativo y cómo se lo vamos a transmitir a los cucuteños y a los nortesantanderianos. Hemos trabajado un proyecto de ley que ya es ley de la República, falta para sanción, como lo es el tema de vivienda. Una satisfacción que tengo en el Congreso de la República es poder llevar la vivienda rural al Ministerio de Vivienda y poder ver ese decreto de vivienda de política pública que va a permitir que el campo colombiano tenga vivienda. Ese es un sueño. Yo siempre soñaba con que el Catatumbo tuviera vivienda rural, y yo creo que ese sueño lo vamos a cristalizar con esta ley de la República y con este decreto que emitió el gobierno nacional sobre vivienda rural. Y un tema que a mí siempre me apasiona y es el tema de los adultos mayores. Hemos hecho 2 intentos de esta ley de la República de subsidio de adulto mayor y ya la hemos cristalizado más. Ya pasó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pasó el debate en plenaria por unanimidad y vamos a tener una ley de la República muy importante como lo es el subsidio al adulto mayor. Yo siempre he dicho que nuestro país ha definido líneas de pobreza mínima y en Colombia la línea de pobreza está definida en 160.000 pesos. No entendemos por qué el Estado colombiano le reconoce a esos adultos mayores tan solo 70.000, y es por eso que nos dedicamos a hacer esta ley de la República, del cual yo soy coautor y coordinador ponente de esta ley tan importante. Esperemos que el Senado de la República tenga bien sacar esta ley y poder salir adelante con esto tan importante que es lo social, que es lo que nos debe interesar a nosotros los políticos. Luis Jesús, ¿lo escucha el doctor Jairo Cristo? Profesor Jairo Cristo, muy buenas noches. La pandemia nos dejó claro que la virtualidad en Colombia, básicamente para la educación, no cubre una gran parte de la población educativa y más que todo una población vulnerable, mostrando aún más las brechas grandes entre la educación pública y la educación privada. ¿Qué proyectos se tienen en cuenta en el Congreso, en la Cámara de Representantes, o usted que quiere vaya a presentar un proyecto sobre la ampliación de cobertura de la virtualidad para que de verdad podamos aprovechar esa herramienta tan importante en estas épocas de pandemia donde estamos trabajando en casa, estudiantes y profesores? Bueno, yo siempre uno de la adversidad hay que buscar cosas positivas, y la pandemia nos ha dejado una enseñanza grande y es un avance importante frente al tema de lo que es la virtualidad y el trabajo en casa. Presentamos un proyecto de ley frente al tema del trabajo en casa. Ya también este proyecto de ley está a punto de convertirse en ley de la República, pero sin embargo usted ha tocado un punto álgido, y es que las comunicaciones, las TIC, se centran en las grandes capitales. El problema no lo tiene Bogotá, el problema no lo tiene Medellín, el problema no lo tienen las principales ciudades, inclusive Cúcuta tiene muy buena cobertura de tecnología de información, pero zonas alejadas, las zonas rurales del país todavía están un poco alejadas de esto. ¿Qué hemos hecho? Con la ministra anterior de las TIC trabajamos un tema para mirar cómo había mayor penetración de las comunicaciones en las zonas rurales del país. Y yo creo que está a punto de cristalizarse este proyecto de ley, que ya es ley de la República. Se hizo una reestructuración a todo el tema de las tecnologías de la información, pero yo creo que hay que acelerar un poco.
hay que acelerar un poco porque nuestro país tiene que avanzar y para la educación, para el sector educativo, es muy importante el tema de las tecnologías de la información. Dentro de los municipios que hemos llamado PEDET, en el norte de Santander tenemos 8 municipios PEDET, y estos 8 municipios, ¿cuáles son? Está Tibú, que tiene una ruralidad bastante grande, está el municipio del Tarra, está el municipio de Acarí, San Calixto, Teorama, Sardinata y El Carmen, son los 8 municipios PEDET del Catatumbo. Hay unos proyectos muy importantes que van a empezar a realizarse para las tecnologías de la información, y yo creo que solamente esto va a tener un avance no solo en la educación, sino en la medicina. El ministro de Salud está pensando un proyecto muy importante como lo es la telemedicina, para poder llevar las grandes especialidades que la gente no tiene acceso. Por ejemplo, en este momento un neumólogo, que es tan importante en un área rural, porque ustedes saben que el COVID está atacando el tema de los pulmones, se va a poder hacer tras este tema de telemedicina. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho trabajo, pero también hay que mirar las limitaciones presupuestales que tiene nuestro país, y yo creo que dentro de esto hay que hacer un llamado a los alcaldes, al mismo gobernador, al gobierno nacional, para que esos recursos de regalías que la nación tiene, que son recursos importantes, que no están comprometidos, poderlos incluir en todas estas reformas que el país requiere a nivel de tecnología de la información. Omar Romero, lo escucha el doctor Cristo. Con las buenas noches, doctor Jairo Cristo. Si no estoy mal, también por allá, por la época del 2000, 2002, 2003, también pasó por el área del deporte, por Indenorte, con Jairo Arbeláez Mendoza, si no mal recuerdo, era creo que secretario general. Doctor Jairo, usted toca un tema sobre que ya va a pasar a la ley de la República, un tema de vivienda. ¿En qué va a cambiar el tema de vivienda con respecto a lo que se viene haciendo actualmente y en qué se pueden ver beneficiados, obviamente, los norte santanderianos, que básicamente es lo que nos atañe? Bueno, esta ley da un marco general de la política pública de vivienda, pero fundamentalmente vamos a crecer en vivienda rural. Las grandes ciudades siempre habían pensado en que la vivienda solamente era para las grandes capitales. Se está pensando en un tema de vivienda rural tipo PEDET. Eso es bastante importante porque va a transformar el campo, porque muchas veces el campesino se desplaza a las ciudades porque va a tener mejores condiciones de agua potable, de vivienda. ¿Y qué es lo que quiere el Estado colombiano con esta ley? Primero, llevar la vivienda digna al campo, y eso es bastante importante. Un segundo aspecto, y que trabajé yo, una proposición que trabajamos, es la deuda social que se tiene de vivienda con los educadores colombianos. Hicimos un artículo para que los recursos que tienen los educadores a través del Fondo del Magisterio del FOMAP, sin tanto trámite, puedan acceder a esos créditos de vivienda. Hay una cosa muy importante, y es la acumulación de subsidios. La gente antes, si tenía un subsidio de la caja de compensación, no podía tener otro tipo de subsidio. Ahora se llama concurrencia de subsidios. Y un colombiano puede concurrir a diferentes fuentes de subsidio y su casa ya le va a costar menos. Por ejemplo, va a poder tener el subsidio de la caja, va a poder tener un subsidio que se llama en este momento no recuerdo. El actual es Mi Casa Ya. Está el subsidio de Mi Casa Ya, está un subsidio que se llama, bueno, en este momento no recuerdo, pero la gente va a poder tomar 3 tipos de subsidio y poder tener su casa. Esto hace que esos subsidios se sumen y su cuota inicial, o lo que le va a quedar con el crédito, porque cuota inicial no va a haber, con lo que le va a quedar de su crédito va a ser muy mínimo, y va a poder acceder a ese tipo de vivienda. Yo creo que este es un proyecto de ley bastante importante, porque en primera medida va a atacar 2 cosas. Un proyecto de ley, no, ya una ley de la República, va a atacar 2 temas muy importantes. Un tema es la reactivación económica. Y la reactivación económica
es importante para ciudades del área metropolitana de Cúcuta, del área metropolitana de Bucaramanga, de Pereira, del Valle, porque esto va a permitir que si hay construcción de vivienda, pues vamos a tener mayor empleo. Entonces, este proyecto tiene dos vías, porque va a servir para que los colombianos tengan vivienda, pero también va a servir para generar empleo en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas, como el caso que está viviendo Cúcuta en este momento. Perdón, doctor, o sea que ese tercer Semillero subsidio de propietarios. El subsidio se llama semillero de propietarios. Y ese ya está vigente. Semillero propietario ya está vigente, ya se puede trabajar con semillero propietarios. Y si la gente va a tener un ahorro dentro de su vivienda y si la gente puede ahorrar 4 millones de pesos, el Estado le da 6 millones de pesos más. Entonces, semillero propietarios, los subsidios que va a tener por parte del cierre financiero que va a tener, ahí va a tener unos subsidios. El de las cajas, todo esto lo va a poder acumular para poder comprar su vivienda. Entonces, esto va a reactivar realmente para que la gente que no tiene vivienda pueda acceder a ella y va a reactivar un tema de construcción que va de una u otra manera a ir encaminado a generar mayor empleo. Doctor Jairo Cristo, nuestro compañero Jaime Eliezer Calvache está en Pasto y tiene esta pregunta para usted. Doctor Jairo Cristo Correa, uno de sus roles profesionales es la docencia. Teniendo en cuenta eso, le pregunto que si la docencia universitaria en el país anda bien o anda mal o anda regular en comparación con el nivel que muestran países similares a Colombia en desarrollo y en población. Tenemos de qué preocuparnos y qué pasa particularmente en Norte de Santander al respecto. Bueno, yo considero muy fundamental que un educador universitario debe ser, primero que todo, un investigador. Entonces debe tener aspecto de investigación y ese es un tema que en Colombia se hace muy poco. Entonces muchas veces nos hace falta ese enfoque de investigador a los docentes que trabajamos en la parte universitaria, porque la universidad debe convertirse en eso. La universidad es un laboratorio social. Yo creo que los muchachos llegan con un grado de formación que adquieren a través de la educación básica y la educación media, y allí vienen a mirar cómo aplican todo eso que han aprendido en básica y media, y el docente debe despertar ese espíritu de investigación. Yo creo que ahí nos hemos quedado un poco. Yo tuve la oportunidad de estudiar en 2 universidades mexicanas y veo que el docente allá va más a la investigación. Y muchas veces los colombianos creemos que cuando hablamos de investigación deben ser grandes investigaciones. No, yo creo que los laboratorios sociales que se dan dentro de un aula son importantes para hacer procesos de investigación. Ahí nos hace falta un poco. Y quiero contarles, esa pregunta me permite desencadenar otra, que he criticado a la ministra de Educación que tenemos actualmente, porque es una ministra que se ha dedicado mucho al tema de educación superior y ha descuidado un poco lo que en Colombia se llama la educación preescolar básica y media. Para eso presentamos un acto legislativo que lo hemos presentado 2 veces, es de mi autoría, acompañado en la primera ocasión por 83 congresistas de Cámara de Representantes y 15 senadores de la República. Este acto legislativo modifica el artículo 67 constitucional. ¿Y por qué me doy la tarea de modificar el artículo 67 de la Constitución Política? Primero que todo, porque ese artículo dice que en Colombia la educación es obligatoria de 5 a 15 años de edad. Y estamos desperdiciando un tiempo muy importante como lo es la educación inicial. En Colombia la educación inicial o la educación de 3 grados debe ser una educación que debemos propender, que debemos trabajar, y por eso deben existir en los colegios públicos prejardín, jardín y transición, que son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los muchachos. Cuando hablamos de 15 años, hablamos que es de la educación básica, o sea, la que va hasta 9º grado, de primero hasta 9º grado, y hemos olvidado un poquito la educación media. Yo creo que en Colombia tenemos que reforzar mucho la educación media,
hacer una educación media más enfocada a lo laboral, una educación media más enfocada a lo técnico, y eso es bastante importante. Por eso he criticado mucho a la ministra de Educación que tenemos actualmente, porque se ha enfocado frente al tema de la educación superior, cuando el problema acá lo tenemos en la educación inicial y en la educación media. Entonces tenemos que articular. En Colombia existe una ley que es la ley 749 del 2002, que hablamos de los ciclos propedéuticos. Yo considero muy importante hacer una articulación que empiece en la cuna y termine en la tumba, una educación muy articulada del nivel de preescolar, del nivel de educación básica, del nivel de educación media y del nivel de educación superior. Y que los educadores que estén en la fase inicial, o sea, los de preescolar, prejardín, jardín y transición, deben ser los mejores. Y los docentes de educación superior no deben tener ese ámbito educativo, pero deben tener ese espíritu de investigador, porque la educación superior debe ser eso. La educación superior nos debe permitir un trabajo investigativo. Doctor Cristo, de pronto la falta de investigación en las universidades se da porque muchos de los educadores tienen la docencia universitaria como segunda alternativa laboral y no es la principal. Yo considero que muchas veces cuando uno está en el sector educativo, casi todos los que vamos llegando allí, no lo tenemos como vocación. Por ejemplo, Jairo Cristo llegó a la educación porque quería ser médico y estudió biología y química. Entonces llegó a eso como por accidente. Pero ese accidente descubrió en mí la vocación de educador, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los docentes, buscarle la vocación, porque cuando uno trabaja con vocación y cuando uno está en un aula de clase, y esa frase de cajón que utilizamos los educadores que decimos que allí estamos educando el futuro del país, eso no es una frase de cajón. Yo creo que en las aulas colombianas se está educando los nuevos colombianos. Y ahí difiere un poquito el presidente Uribe cuando habla de que los docentes adoctrinamos. Yo considero que no, los docentes colombianos son docentes que en su pensamiento ideológico son docentes muy de centro, son docentes muy de lo social. Yo no he visto un docente enfocado en ideologías de oposición o de izquierda, no, yo veo un docente colombiano, un docente de centro, un docente pensando en lo social y un docente que no adoctrina para que nuestro país sea un país de izquierda ultra izquierda, sino veo unos educadores pensando en la transformación social del país, y yo creo que eso es lo que me ha permitido pues tener ese espíritu social de trabajo comunitario, y ese es el sentir de los educadores. Como secretario de Educación yo tuve la oportunidad de tener 3.827 docentes a mi cargo, 50 rectores que tiene el municipio de Cúcuta, 32 docentes de aula de apoyo pedagógico, 175 coordinadores, 26 orientadoras. Y cuando miraba ese universo de talento humano que tiene el municipio de San José de Cúcuta frente al tema de la educación, veo unos educadores bastante preparados, veo muchos educadores con vocación. De pronto lo que pasa es que muchas veces los colombianos nos quedamos en el lunar, ¿cierto? Nos quedamos en ver el lunar y no vemos el buen talento humano que tenemos. Yo creo que la planta personal docente que tiene el municipio de Cúcuta es una planta personal muy idónea, muy buena. Eso es como cuando los colombianos hablan del Congreso de la República. Nos quedamos solamente en lo malo del Congreso, pero no vemos lo positivo que hace el Congreso de la República, porque cuando uno está aquí se da cuenta que el Congreso trabaja, el Congreso siempre está pensando en transformar el país. Cuando uno comienza a compartir con los compañeros, todos queremos y todos luchamos para que el país le vaya bien y a los colombianos le vaya bien. Permítame, doctor Jairo Cristo, leo tres mensajes que han llegado. Dice Janet García Hernández: excelente representante para Norte de Santander. Dice Antonieta Contreras Gómez: es importante que el norte santandereano sepa de primera mano la gestión y el trabajo del representante.
y dice Hugo Espinosa Dávila. Buenas noches, profesor Jairo Cristo. Verdaderamente me sorprenden sus ejecutorias en el Congreso y estoy sorprendido, pues tantos años que nuestros congresistas solo se habían preocupado por gestiones no precisamente para el desarrollo y bienestar del departamento. Ciertamente, profesor Jairo Cristo, que su presencia en el Congreso será su respaldo para acrecentar el caudal de seguidores y como reconocimiento a todas esas propuestas y leyes que viene presentando. Bueno, en primera medida eso me llena bastante de orgullo porque cuando yo estoy sentado en mi curul como congresista, yo siempre digo que no se sienta Jairo Cristo, se sienta el norte de Santander, se sientan los educadores, se sientan las madres de familia, se sientan los jóvenes. Y antes de yo dar un voto por un artículo o por una ley de la República, siempre pienso qué le sirve a la gente del norte de Santander. Muchas veces, por ejemplo, hace poco veía en Facebook, que yo muy pocas veces lo miro, veía en Facebook que la gente me decía que mal por lo que había votado frente a la moción de censura del ministro de Defensa. Y yo les digo lo siguiente, primero como cucuteño y como norte santandereano, nosotros conocemos que el país no puede caer, improvisar, que el país no puede improvisar. Cada vez que yo pienso en esto, pienso en la entrevista que le hacía Marcel Daniel a Hugo Chávez Frías y hasta yo me convencí. Yo decía, me parece que Hugo Chávez Frías es un hombre social, es un hombre que va a sacar a Venezuela adelante y 20 años después vemos un país rico, un país que tiene mucho petróleo. Cuando ahorita por la pandemia no había vuelos, viajaba de Cúcuta a Bogotá y era doloroso ver a los venezolanos, un país tan rico, en eso, caminando para llegar y buscar el sustento y buscar una mejor vida. Y yo les digo una cosa, yo respeto la institucionalidad y yo no quisiera que a mi país le pasara eso. Yo no quisiera que a Colombia le pasara lo que viven los venezolanos. Y yo siempre he dicho acá que nosotros los cucuteños tenemos la oportunidad de pararnos en el puente Simón Bolívar y poder analizar los dos países. Y yo siempre digo que la riqueza de Venezuela está en su tierra, pero la riqueza de Colombia está en su gente. Entonces yo creo en los colombianos, yo creo en ese poder que tenemos nosotros de trabajo y por eso yo respeto la institucionalidad. Yo considero que como congresista debo respetar la institucionalidad y muchas veces a aquellos que yo no llamo de izquierda porque en Colombia no existe la izquierda, en Colombia existe la oposición. Hay congresistas que son opositores a todo lo que dice el gobierno, no importa si es bueno o malo, pero tengo que oponerme porque así saco votos y a la gente le gusta aplaudir cuando yo estoy en contra de las políticas que ha dicho un gobierno. Siempre lo que dice el gobierno siempre es malo. Entonces, yo digo que en Colombia no hay izquierda, sino hay oposición y esos opositores les tengo miedo. Luis Jesús. Profesor Jairo Cristo, el gobierno nacional viene planteando desde hace algún tiempo, desde agosto más o menos, para la educación de los colombianos. ¿Qué pensamiento tiene el profe respecto a esta situación, a sabiendas que después de 8 meses de iniciada la pandemia, las instituciones educativas en Colombia siguen igual o peor que al inicio de la pandemia? En Cúcuta específicamente tenemos instituciones que han sido robadas, que han robado sus puertas, sus pupitres, sus televisores, porque no hay el personal administrativo de celaduría para que cuiden estas instalaciones. ¿Qué pensamiento tiene, profe, con respecto a esa metodología, de la cual es uno de los puntos que FECODE mañana va a plantear a nivel nacional en el paro de 24 horas? Doctor, el micrófono, por favor, qué pena. Escucha, ya. Sí, señor. Y con respecto a lo que está proponiendo el gobierno colombiano frente al tema de la alternancia para que los estudiantes vuelvan a la institución educativa,
considero yo que no existen los mecanismos de bioseguridad en las instituciones educativas. En primera medida, yo que me conozco las instituciones educativas de Cúcuta y su área metropolitana, vemos que muchos colegios no tienen ni siquiera agua, ¿cierto? Que los baños de los colegios son baños que dejan mucho que desear en el tema de la salubridad. Entonces, no estamos preparados para una alternancia. Le estamos pidiendo, primero, a Dios que cese esta pandemia. Segundo, que la vacuna salga rápido y fortalecer la virtualidad. No estamos preparados para una alternancia, no estamos preparados para volver a las aulas. Nuestros educadores, muchos son personas ya con comorbilidades, muchos son mayores de 50 años y creo que pondríamos en riesgo la educación, pondríamos en riesgo los educadores, pondríamos en riesgo a toda la comunidad educativa. Y si ya hemos esperado y hemos sacado adelante este tema, estos 8 meses que llevamos con esta crisis, considero yo que hay que esperar un poco todavía, terminar este año escolar tal como lo estamos terminando a nivel de virtualidad, ya terminarlo, y esperemos que el año 2021 sea un año de bendición y este virus de COVID-19 haya cesado. Omar Romero. Doctor, continuando con el tema del profe Luis Jesús Botello, y él lo ha recalcado mucho acá en el programa, por no decir que casi a diario, sobre el tema de la educación. El otro de los problemas que siempre el profesor Luis Jesús Botello ha dicho es que al regresar a la parte presencial o semipresencial, las instituciones educativas del área metropolitana y algunas de los municipios del departamento no están en condiciones porque se descuidaron por no tener de pronto quien cuidara esos escenarios. Ustedes de allí desde el Congreso, ¿qué han podido visualizar y qué se puede hacer para que esas aulas vuelvan a recuperarse y cuando puedan volver los estudiantes vengan con la tranquilidad de que van a tener un escenario seguro para poder estudiar? Bueno, yo siempre he dicho que el problema de la educación en Colombia parte de algo. Primero que todo, tenemos infraestructuras del siglo XIX. Son infraestructuras muy precarias, que le hace falta, hay que hacer una renovación de infraestructuras. Yo considero que es muy importante que los recursos de calidad que le llegan al municipio y al Departamento Norte de Santander del Sistema General de Participaciones deben invertirse en infraestructura. Entonces tenemos infraestructuras del siglo XIX, tenemos educadores del siglo XX y tenemos estudiantes del siglo XXI. Entonces tenemos una sincronía, no hay una sincronía dentro de esos 3 elementos. Tenemos que adecuar esos espacios de infraestructura que son muy importantes. Muchas veces la gente dice, ¿pero de qué sirve la infraestructura? No, la infraestructura en educación da calidad. La infraestructura en educación permite ambientes escolares sanos, y yo considero que los ambientes escolares son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los seres humanos, de los niños. Entonces, hay que invertir en la infraestructura educativa, se lo he dicho a la ministra de Educación. Cuando llegué al Congreso quería llegar a la Comisión Sexta porque pues un educador ¿a dónde quiere llegar? A donde se debaten los temas educativos, pero me siento muy orgulloso de estar en la Comisión Séptima, donde está el tema de salud, pero nunca descuido lo que está pasando en la Comisión Sexta frente al tema educativo. Y el fondo de inversión que llamamos fondo de FRIE, de fondo de infraestructura educativa, deben metérsele más recursos. Fue así como presentamos una proposición en el presupuesto y en el plan de desarrollo para que se fortaleciera este fondo, pero la pandemia ha hecho que el presupuesto nacional se vea un poco colapsado, se haya tenido que invertir más en temas de educación y en otros temas que de pronto han dejado un poquito rezagado el tema de infraestructura educativa. Doctor Cristo, Jaime Eliezer Calvache, desde Pasto, tiene otra pregunta para usted. Siendo como es usted un especialista en proyectos informáticos, me pregunto que si para usted Colombia es muy competente
o es incompetente en el país en infraestructura informática? ¿Qué retos tiene la nación y si la pandemia ha desnudado varias flaquezas? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. En primera medida, a nivel de América Latina, Colombia sí se ha rezagado un poco frente al tema de la penetración de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, esa reforma estructural de la ley de TIC, que esperemos que se desarrolle, va a permitir que Colombia se ponga a tono. Y recordemos que en Colombia existían dos organismos frente al TIC. Estaba lo que era televisión y comunicaciones por un lado, ya esto, ustedes saben que eso está integrado, ese comité de regulación, porque ya casi todo es datos, el streaming, las plataformas y todo eso es datos, y Colombia se ha quedado un poco rezagado, de pronto si miramos el país desde un contexto nacional, porque si lo miramos, por ejemplo, vamos a mirar Bogotá, pues estamos bien frente a América Latina, pero si vamos a mirar el Catatumbo, vamos a mirar algunos departamentos como, algunos municipios como el Cauca, los territorios nacionales o lo que llamamos acá Colombia Profunda, estamos bastante rezagados. Considero yo que este elemento que dio el Congreso de la República frente a esa reforma a las TIC va a permitir que Colombia se vuelva un país competitivo. Nos decía la ministra Costaín en ese entonces que Colombia tenía que comenzar a competir. ¿Y cómo competía el país? El país tenía concesiones a 10 años, mientras que los demás países de América Latina tenían esas concesiones a 30 años. Se buscó un punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que esas empresas que vienen a licitar en nuestro país puedan invertir y puedan dar unas concesiones más amplias, y eso fue lo que permitió en esta ley de la República ampliar esas concesiones y poder permitir que Colombia se convierta en un mercado apropiado para que estos inversionistas internacionales lleguen a nuestro país y hagan de Colombia un país de vanguardia en el tema de las tecnologías de la información y comunicación. Doctor Jairo Cristo, en WhatsApp nos dicen que por favor le preguntemos sobre el proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de las mujeres embarazadas en los contratos de prestación de servicios. Bueno, este proyecto de ley es bastante importante, en primera medida porque en Colombia decimos que hay que tener igualdad de condiciones. Y cuando uno habla con un empresario y tiene que contratar personal, se inclina más por contratar un hombre que por contratar mujeres. ¿Por qué? Porque dice, no, la mujer va a salir en estado de embarazo, me toca que pagarle la licencia maternidad, me toca que hacer un aporte frente al tema del periodo de lactancia. ¿Qué estamos queriendo con este proyecto de ley que pasó al Senado de la República? Primero, que el Estado entre a concurrir con el empresario, porque en este momento el Estado colombiano está haciendo que solo el empresario tenga esa carga. El artículo 43 constitucional habla del fuero materno reforzado por parte del Estado. Entonces, aquellas mujeres que se les puede hacer un contrato a término fijo inferior a un año, si en el quinto mes que la contratan por 5 meses y el último mes sale en estado de embarazo, pues el empresario tenía que darle continuidad a ese contrato, así no, ya esa labor que ella estaba haciendo ya no la tuviera en la empresa, tenía que reubicarla, tenía que seguirle pagando, y esto hace que el empresario no contrate a la mujer. Con esta ley de la República que estamos haciendo, que el Estado colombiano pase esa mujer que venía en el régimen contributivo al régimen subsidiado, pero que no pierda su licencia de maternidad. Entonces, este es un punto bastante importante, un punto que va a permitir dar equidad a la mujer colombiana y en los contratos laborales y también en los contratos de prestación de servicio. Este proyecto de ley es un proyecto de ley muy bonito porque toma aspectos jurisprudenciales de la Corte Constitucional que van a permitir que en Colombia ese fuero reforzado sea realmente lo que quiere la Constitución, lo que quiso el constituyente del año 91, y permitir que haya
equidad frente a la contratación de hombres y mujeres en los contratos de tipo laboral o orden de prestación de servicio. Permítanme, doctor Cristo, Luis Jesús y Omar Romero, saludar a Alexander Trujillo, también a Lucy Vega, a Carlos Daniel Castro, a Carla Carvajal, que están con nosotros escuchando esta conversación que sostenemos con el representante a la Cámara, Jairo Cristo. Doctor Cristo, hay un asunto, hay un tema que a los norte santandereanos preocupa y también a los santandereanos. Este es el páramo de Santurbán. Mañana los medios de comunicación escritos de la región van a, cada uno por su lado, va a hacer una publicación acerca de qué siente y cómo vive el páramo de Santurbán. Desde su perspectiva, ¿cómo ve usted esta negociación que adelanta el gobierno? Bueno, yo creo que el páramo de Santurbán es una reserva muy importante de agua. Lo decía hace muy poco, decía que de pronto Minesa, que es la que quería quedarse con el páramo de Santurbán por el tema del oro, ¿de qué nos sirve tener vasos de oro si no tenemos cómo llenarlos? No tenemos el agua, que es un líquido preciado. Y permítanme decirle acá a los nortesantanderianos, frente a la polémica del proyecto de ley de regalías que establecía el artículo 251, donde decían que congresistas del norte de Santander estábamos aprobando el fracking y que iba en contra del páramo de Santurbán. No, eso es lo que yo digo que es la oposición, porque ese artículo 251 no estaba aprobando el fracking en Colombia. En Colombia el fracking fue aprobado en el año 2013, o sea, no estábamos aprobando el fracking. Eso en primera medida. En segunda medida, el tema, el páramo de Santurbán nunca se ha pensado en realizar fracking, ¿cierto? Entonces, no estábamos en contra del páramo Santurbán, más cuando yo he sido uno de los colombianos, no como congresista, porque hoy soy congresista y mañana vuelvo a ser un ciudadano común y corriente. Y siempre como ciudadano creo que hay que hacer desarrollo sostenible. ¿Y qué es desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es no ir en contra del desarrollo que tiene una nación, una región, pero siempre hay que preservar los recursos naturales y el agua es fundamental. Entonces, considero yo muy importante esa reserva de Santurbán, que no es una reserva solamente de los dos Santanderes, sino es una reserva de todo el mundo. Tenemos que mirar cómo esas reservas hídricas del mundo y de nuestro país y de nuestra región, tenemos que mirar cómo las cuidamos. Ahora que hacía la pregunta acerca de las embarazadas, doctor Cristo, obvié el nombre de quien la envió. Antonieta Contreras fue quien nos envió esa pregunta por WhatsApp. Luis Jesús. Sí, Rafael, permíteme saludar también al médico Jorge Omar Pavón, que está viéndonos en este momento. Un cordial saludo para él y esperamos tenerlo pronto como panelista nuevamente en el programa. Profe Jairo, en la Comisión Sexta fue radicado un proyecto de ley que iría a modificar en algunos apartes la Ley General de Educación o Ley 115, denominada la Ley Home School o Educación en Casa. Usted como educador y como vocero de 42.000 habitantes del departamento norte de Santander, ¿qué concepto tiene sobre este proyecto de ley que va a cursar en el Congreso de la República? Bueno, la ley 115 del 94, ya cuando hablamos de 94, es una ley que ya hay que mirar cómo se reforma, pero hay aspectos de esa ley que todavía no se han desarrollado y que tenemos que desarrollarlos. Frente a la reforma de ley 115 sobre el trabajo en casa y eso, no la conozco, no conozco parte de ese proyecto de ley. Ustedes saben que yo soy de la Comisión Séptima, voy a revisarlo y daré mi concepto frente al tema. Al médico que está presente, sí me gustaría revisar un tema de lo que es la reforma del sistema de salud, que es el proyecto de ley 10 del Senado de la República, que tiene mensaje de urgencia
tanto en Senado como Cámara, y el cual yo soy coordinador ponente. Frente a este tema yo siempre le he pedido a Dios sabiduría y escuchar a los médicos frente a la tercerización del empleo que existe en Colombia. Hay que acabarlo. El artículo 50 de ese proyecto de ley está diciéndole que hay que acabar la tercerización, que hay que crear plantas de personal en la salud, y que no solamente a los médicos los podemos seguir llamando héroes, porque ¿de qué sirve llamarlos héroes si el Estado colombiano no le da lo que le corresponde a esos héroes, como es una estabilidad laboral que debemos darle a los médicos? Entonces estamos trabajando en ese proyecto de ley. Hay una reforma frente al tema de pago por resultados a las EPS, hay que meterlas en cintura, no podemos continuar con ese modelo de sistema de salud que tenemos, que no es malo, pero tenemos que tapar las goteras que existen en el sistema. Y sí me gustaría, ojalá, hacer un programa específico sobre el tema de la reforma al sistema de salud, que va a comenzar su debate en la Cámara de Representantes y en el Senado en conjuntas la próxima semana. Primero, para enriquecerme de qué están pensando los nortesantandereanos, qué están pensando los cucuteños, cómo vamos a analizar este proyecto de ley, qué aspectos hay que hacerle. Como se los hice saber a unos médicos acá en Bogotá, que me decían que ese proyecto de ley había que hundirlo. Yo nunca soy partidario de hundir proyectos de ley por hundir, porque los proyectos de ley son un proceso, por eso se llaman proyectos, de que podemos reformar, de que hay que escuchar a los colombianos, de que si nosotros somos los representantes del pueblo, tenemos que escuchar al pueblo antes de poder proponer lo que queremos en esas leyes de la República. Entonces sí me gustaría que ojalá ese médico que nos está viendo pudiera reunirnos un grupo de médicos. Yo les dejaría a ustedes lo que es el proyecto de ley y poder hacer un análisis de toda la reforma al sistema de salud que quieren los colombianos. Bueno, doctor, sí, vamos a conversar con Jorge Omar para que se interese por esta inquietud suya. Omar Romero. Pues yo iba para el tema que ya tocaba el doctor, del tema de la salud, que eso es una reforma pues bastante compleja y que obviamente preocupa a todo el país, sobre todo el servicio de las EPS, que pues cada vez lo veo más complicado, la gente no se siente a gusto, en fin. Dentro de esos proyectos de ley, ¿qué es lo que se quiere de pronto hacer con las EPS, o acabar definitivamente ese modelo y volver a qué? ¿O qué nueva idea de mejorar esa salud para los colombianos, y que no hayan esos colapsos, que no hayan esas colas y la gente pierda tiempo, y más en estas épocas difíciles que estamos viviendo? Bueno, el proyecto de ley tiene aspectos muy importantes, y yo creo que el más importante que tiene es el trabajo del primer nivel. El médico en casa es fundamental, porque no tenemos que, yo lo decía al ministro, que si no hacíamos esa reforma, el Ministerio de Salud no se podía seguir llamando Ministerio de Salud, sino le colocáramos el nombre de Ministerio de la Enfermedad, porque la comercialización de la salud de los colombianos ha hecho que las EPS no se preocupen por el paciente, no se preocupen por un síndrome metabólico, o sea, que no nos preocupemos por un paciente hipertenso, no nos preocupemos por un paciente diabético, sino lo llevemos hasta la enfermedad, hasta que tenga problemas cardiovasculares, porque eso es más rentable para la EPS. Entonces, manejando el primer nivel y viendo al paciente o al ser humano como un todo, y no como lo vemos hoy, porque hoy vemos a un paciente lo vemos por pedazos. Entonces le contratamos gastroenterólogo por un lado, cardiólogo por otro, neumólogo por otro, y eso hace que se individualice tanto el ser humano que no haya una correlación de un todo de lo que es el ser humano. Entonces este es un proyecto que va a permitir que la institución prestadora de ese servicio de salud vea a ese ser humano como un todo, y que se preocupe por no dejarlo decaer, que se preocupe por no dejarlo llegar a la enfermedad, que se preocupe por mantener un ambiente sano de ese paciente. Y ahí es donde estamos llamando el pago por resultado, porque no podemos pagarle a una EPS a la EPS que tiene más enfermos, sino a la EPS que juega con el papel de la prevención y la promoción de la salud. Yo creo que esa es la columna vertebral que trae este proyecto.
como siempre, como lo dije a los cucuteños y a los nortesantandereanos cuando estábamos en campaña, tenemos que humanizar el servicio de salud y dejar que la salud de los colombianos se convierta en un mercadeo, dejar que la salud de los colombianos sea un tema financiero, porque casi siempre que llegamos a un proyecto de ley de la salud, decimos cuánto vale una UPC de un colombiano y nos volvemos, es un tema financiero y un tema mercadeo. Acá estamos diciendo otra posición y es mirando cómo humanizamos el sistema y cómo propendemos por un sistema de calidad. Como se lo decía yo al ministro de Salud en unos días, si yo fuese el ministro de Salud, le daría un vuelco total al sistema, pero reestructurar el sistema en este momento también podría presentarse un colapso y no podemos estar ensayando. Yo creo que si miramos el sistema de salud de los colombianos, es un sistema que ha dado resultado, tenemos una universalización mal o bien del sistema, y ¿qué tenemos que hacer? Tapar las goteras del sistema, y eso es lo que busca este proyecto de ley, tapar esos errores que nos hemos dado cuenta desde que salió este tema de ley 100, por ejemplo, la masacre laboral con los médicos, el tema de salud de los colombianos que jugamos a la enfermedad y no a la prevención. Yo creo que eso hay que revertirlo en Colombia y eso es lo que busca este proyecto de ley. Sin embargo, estoy escuchando porque yo creo que nosotros los políticos debemos ser así, Dios nos diseñó muy bien a todos los colombianos, a todos los seres humanos, nos hizo 2 oídos para oír y 1 boca para hablar, y muchas veces a los políticos se nos olvida oír, se nos olvida que tenemos 2 oídos y pensamos que tenemos 2 bocas y hablamos más y escuchamos menos. Por eso en este proyecto de ley hemos hecho unas audiencias públicas donde hemos escuchado a las universidades, donde hemos escuchado a las EPS, donde hemos escuchado a los organismos de control, pero a mí sí me gustaría hacer una audiencia o a través de este programa, qué están pensando los médicos, qué están pensando las IPS del sistema y cómo podemos transformar esto. Yo creo que los que están trabajando al servicio de la salud de los colombianos deben ver este proyecto como una acción de mejora, pero esa acción de mejora tenemos que traducirla en un articulado de ley y eso es lo que yo estoy esperando, que cada uno de ellos me dé su aporte para poderlo plasmar en esto que será la ley de la República. Doctor, José Fernando Bautista dice en WhatsApp, doctor Jairo Crispo, la necesidad de reabrir la frontera tiene fundamento en el positivo efecto de un intercambio formal del orden comercial, de personas, de vehículos y de servicios, lo que ayudaría a la recuperación económica de la región binacional. Lo necesitamos inaplazablemente en los 2 lados de la línea limítrofe. Hoy, ante el crecimiento del caudal del río Táchira, los venezolanos cruzaron por el puente por primera vez en mucho tiempo. Es decir, la naturaleza cerró la frontera ilegal y abrió la legal e histórica. ¿Para cuándo esa reapertura legal de la frontera, doctor Jairo Crispo? Bueno, yo ahí sí he sido un poquito bastante crítico del tema y es más, yo cuando hubo el Brexit en Europa, yo digo que nosotros tenemos que ser los del Brexit latino. Los pueblos de la frontera colombo-venezolana debemos unirnos y no podemos estar a las decisiones de lo que diga Bogotá o de lo que diga Caracas. A nosotros, al Táchira, al norte de Santander, a La Guajira, al estado Zulia, al estado Mérida, nos unen vínculos de hermandad. Y esos vínculos de hermandad tenemos que traducirlos en ese intercambio comercial que realmente la frontera es ficticia, la frontera nos la han creado mentalmente cuando nosotros los cucuteños tenemos familia del otro lado y los tachirenses tienen familia de este lado. Entonces, no podemos, por lo que diga un gobierno de Bogotá o lo que diga un gobierno de Caracas, poder romper ese espíritu de hermandad que allí es donde realmente está de este ciudadano de frontera. Yo soy partidario de que abramos la frontera y que demos un primer paso. De pronto el tema del COVID es un tema bastante complicado y decir que vamos a abrirla a todos los migrantes y vamos a abrir esto ya, pues colocaríamos en riesgo, aún más en riesgo, la salud de los nortesantandereanos que
Hemos estado trabajando en el tema de los 80.000 millones de pesos que le debe la nación por la atención a migrantes al departamento norte de Santander y nada que se los paga. Y estamos haciendo una tarea titánica para que el gobierno nacional le gire esos recursos a la salud, al sistema de salud del norte de Santander, al Hospital Erasmus Meos y a toda la República del departamento. Entonces, abrir la frontera totalmente traería un colapso a la salud del sistema norte santandereano. Pero yo sí hago un llamado a que lo hablamos de tipo comercial. ¿Cómo es posible que en Paraguachón, en Riohacha, en La Guajira, ya haya un intercambio comercial con Venezuela y en Cúcuta no? A eso es que hago un llamado, tanto al gobierno de Venezuela como al gobierno de Colombia, para que haya un intercambio comercial y ese intercambio comercial lo fijemos en productos de primera necesidad como son los alimentos, los medicamentos, para que en la medida que vayamos a abastecer directamente los comerciantes a Venezuela, pues va a haber menos migrantes porque no van a tener que venir a buscar los alimentos acá a Cúcuta y a Villa del Rosario, sino van a poder tenerlos allá y eso va a permitir un primer paso de esa apertura. Igualmente que el doctor José Fernando Bautista, sueño con ver esa frontera dinámica como la teníamos hasta el año 2015 y volver a unirnos. Considero yo que sí sería muy importante generar ese comercio binacional y poder decirle que poder generar una ley o poder generar algo, un referéndum para que los mismos cucuteños, los mismos ciudadanos de frontera, seamos los que determinemos las reglas de juego frente al tema de la frontera colombo-venezolana y no siempre estemos atados a lo que dice Bogotá, que ni siquiera sabe qué es la frontera colombo-venezolana, ni Caracas, que tampoco lo sabe. Doctor Jairo Humberto Cristo, representante a la Cámara, docente, muy amable por haber estado con nosotros aquí estos minutos conversando acerca de todos estos temas nacionales y también regionales. Muy gentil de su parte, doctor, por atender la invitación. Bueno, pues a toda mi gente de Cúcuta, volverles a decir que vamos a hacer un llamado al presidente de la República frente al tema de lo que está viviendo hoy nuestra área metropolitana y nuestro departamento frente a la ola invernal que está dejando sin vivienda, que está dejando sin comunicaciones a todo el norte de Santander, para que la unidad de gestión del riesgo a nivel nacional coloque los ojos en la frontera colombo-venezolana, coloque los ojos allí y nos lleve inversión. Yo creo que es fundamental en este momento la inversión para Cúcuta, ya que está viviendo el tema de la pandemia, el tema de salud, el tema de la falta de empleo, y hoy se suma este problema como lo es el tema de ola invernal. Entonces vamos a estar trabajando acá desde Bogotá, como el presidente Duque coloca los ojos en nuestra región, ya que nuestra región le respondió y el 95% de norte santanderianos decidió apoyarlo cuando fue candidato a la presidencia. Hoy esperamos el respaldo por parte de él. Pues estaremos atentos a estas acciones suyas allá con el presidente de la República para beneficio de los cucuteños, de los habitantes del área metropolitana y de los norte santandereanos en general. Muchas gracias, doctor Jairo Humberto Cristo. Muy gentil. A ustedes y muy buenas noches. Muy Gracias. buenas noches, doctor. Y nosotros nos quedamos acá para hablar justamente de esto último que dijo el doctor Cristo, la situación de los cucuteños por la ola invernal.